Bien. Y como lo queremos y vamos a protegerlo, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Tommy, muchas gracias. Nos quedamos con esa imagen de Jero y vamos ahora a cambiar de tema porque tenemos que hablar de Carolina Pocchetti en los cuadernos de las coimas. Lo hemos hablado la semana pasada. Muchísima expectativa por las declaraciones de esta mujer que finalmente Bonadío aceptó como arrepentida. Vamos a hablar de esto con Cecilia Devana, que está aquí con nosotros. Ceci. ¿Qué tal, Elio? Sí, así es. Hoy, minutos antes de las 4 de la tarde, Bonadío aceptó a Carolina Pocchetti como la nueva arrepentida de los cuadernos de las coimas, homologó el acuerdo que el viernes pasado había quedado sin homologar. ¿Qué pasó? El jueves ella declaró durante 3 horas frente a los fiscales Carlos Rivolo y Carlos Stornelli, después de haber cambiado de abogado, de tener un nuevo defensor, un defensor oficial. Llegó al acuerdo con ellos en 3 horas, cosa que llamó la atención porque fue un acuerdo muy breve, digamos. Y al día siguiente se encontró con Bonadío, estuvo toda la tarde, parte de la mañana y gran parte de la tarde declarando frente a él. Y Bonadío le dijo, por hoy no homologamos. Vaya a pensar nuevamente, volvió al penal de Seiza. Volvió al penal de Seiza, donde está detenida desde el 20 de octubre. Y bueno, hoy fue nuevamente, pasado el mediodía, a la 1 más o menos, llegó a la oficina de Bonadío en el 4º piso de Comodoro Pi. Y ahí, bueno, volvió a precisar datos. Bonadío le preguntó cosas, lo que pudimos reconstruir, porque hay muchísimo hermetismo sobre la declaración de Pocchetti. Sobre qué dijo exactamente. ¿No ha trascendido mucho entonces de esta declaración? No, porque lo que la justicia quería para poder tomarla como arrepentida, y esto es un indicio de lo que puede haber dicho, es qué pasó antes y después del dinero, digamos. Porque Carolina Pocchetti está sospechada de haber lavado 70 millones de dólares junto a su marido, Daniel Muñoz, viuda de él, digamos. Él falleció en mayo de 2016, que fue un colaborador estrechísimo de Néstor Kirchner, su secretario privado. Se sabe que Muñoz manejó los bolsos de dinero que se mencionan en los cuadernos de Oscar Centeno. En cada una de las menciones de los cuadernos de Oscar Centeno, quien recibía los bolsos en el domicilio de aquí de la ciudad de Buenos Aires de Néstor y Cristina Kirchner era Daniel Muñoz. Exactamente. De hecho, no hay dudas. Si Daniel Muñoz viviera, estaría preso. No hay otra vuelta, no hay ninguna duda. Claro. O sea, lo ubican recibiendo los bolsos en Recoleta, en el domicilio de los expresidentes, en el traslado de los bolsos, digamos, estaba muy comprometido. Muy comprometido. Así es. Entonces, después lo que se empezó a investigar es por lavado de dinero. Ellos aparecieron en los Panama Papers en 2016, se los empezó a investigar por lavado de dinero en una causa aparte, digamos, de los cuadernos, que luego se acumuló este año, ¿no? Pero bueno, ahí hay 70 millones, lavaron, vendieron y compraron propiedades en Nueva York, en Miami, hay cuentas en paraísos fiscales, como en lugares como Andorra, por ejemplo, digamos, para graficarnos la fortuna que ellos tenían un piso en el Hotel Plaza de 13 millones de dólares. Increíble. Increíble. Estamos hablando de Nueva York y también en Miami, ¿no? En Miami, sí, hasta un centro comercial tenían. O sea, en todo este entramado hubo varios testaferros que fueron detenidos en la misma fecha que Pocchetti. Claro. Entre ellos, bueno, 3 personas que ya se arrepintieron, ¿no? Y que habían complicado. ¿Por qué? Porque Pocchetti lo primero que le dijo a Bonadío es, envuelta en llanto total, le dijo, usted va a creer que yo soy una estúpida, yo no sabía nada, mi marido me tuvo al margen y me dijo que no me metiera en nada que tuviera que ver con la política. Lo cierto es que los testaferros que empezaron a arrepentirse dijeron, no, Carolina sabía perfectamente lo que pasaba, Carolina estaba sentada en la mesa de las negociaciones. La complicaron muchísimo. Y ahora, bueno, ella lo que recapacitó, digamos. Las mandó nuevamente a pensar, recapacitó y decidió. En aquel momento cambió de abogado. Claro, y es un detalle. Vamos a hablar en un ratito también, exactamente, ¿no? Exactamente, ella tenía Plo como abogado. Bueno, lo desplazaron a Plo de la defensa por estar involucrado, ahora vamos a contarlo bien. Ella tuvo una entrevista con otro abogado particular en Ezeiza, no la convenció. Y esta semana pasada tuvo contacto con el defensor oficial. Ahí es donde ella empieza a barajar la posibilidad de convertirse en arrepentida, que es lo que empieza a concretarse el jueves y termina de concretarse hoy con la homologación. Bien. Así que lo que los investigadores querían saber era cómo empezó el origen del dinero y a dónde siguió, porque sabemos que hay 70 millones de dólares involucrados en las maniobras, que fueron incluso, hubo informes de la Unidad de Información Financiera que ubica parte, digamos, de menciona este movimiento de dinero,
pero que no se saben hoy dónde están. La sospecha es que están atomizados, digamos, que no es que están los 70 millones en un solo lugar. Claro. Claro, exacto, que en muchos lugares. Porque gran parte de esas propiedades que hemos mencionado en estos días, tanto en Miami como en Nueva York, algunas de ellas las vendieron. Sí, las fueron vendiendo. La gran pregunta es dónde está esa plata, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está y a quién pertenece en realidad también? ¿Por qué? Claro. Porque, bueno, se sabe por testimonios que Muñoz mexicaneaba a Néstor Kirchner, digamos, que hacía unas valijas iguales a las que Néstor Kirchner disponía supuestamente para tener el dinero y las hacía ser un poco más chicas y que con eso se quedaba con una tajada. Ahora, ¿cuánto dinero tenía que haber para que pudiera de esa forma tener 70 millones de dólares? Dos cuestiones. Si realmente estos 70 millones de dólares son exclusivamente de Muñoz y eran parte de esta tajada que él se iba quedando de a puchitos, estamos hablando de una cantidad de dinero, pero sideral, exorbitante. Absolutamente. Que manejaban tanto Néstor como Cristina Kirchner. Ahora, exactamente. En el caso, otra de las cuestiones es si realmente este dinero era de Muñoz o si era, estamos hablando del dinero de los Kirchner. Exactamente, si él era efectivamente un prestanombre también, digamos, ¿no? Un testaferro de ellos. Parte de todo esto es lo que le preguntaron a Pochetti, es sobre lo que hay mucho hermetismo, pero también lo que hoy decían es, ella contó todo, desde que lo conoció a Muñoz, siendo ella muy joven en el sur, hasta ayer. Decían, ¿no? O sea, que contó todo. Absolutamente todo. Sí. Sin embargo, volvió al penal. Volvió al penal, sí. Su defensa no pidió que ella fuera escarcelada. Sí. Es una decisión que tomaron en conjunto y la idea es que darle tiempo a la justicia en que empiece a corroborar que los dichos que ella ofreció entre el viernes y hoy son correctos, que puedan verificar la autenticidad de los datos que ella suministró y una vez que esto esté encaminado y que esté concretado, bueno, ella ahí sí pedir su libertad. Es extraño, la verdad es que la mayoría de los siempre pidieron el acuerdo de arrepentidos para ser liberados y para eventualmente tener una condena menor al momento de un juicio. Pero bueno, sorprendió. En este caso, lo dejó en suspenso. Exactamente. Ahora, uno también se pregunta, ¿qué pasa con su familia que está fuera del penal? Claro, ella tiene 2 hijos de una pareja anterior a Muñoz y pidió para ellos protección. No que entren al programa de protección de testigos e imputados, sino que tengan protección policial. El juzgado estaba disponiendo en estas horas de la tarde las medidas para protegerlos, de acuerdo a lo que ella pidió. O sea que solamente pidió protección para sus hijos. Sí, de hecho no pidió cambio para ella en el penal, ni pasar a otro pabellón. Llamativo. Sí, claro, llamativo, porque uno piensa que la declaración de Carolina Pochetti puede incomodar a muchísima gente. A muchísima gente y muy arriba, porque, digamos, no servía que ella... responsabilizara ni hacia los costados ni hacia abajo. Digamos, en la cadena de responsabilidades tenía que ir hacia arriba, básicamente. Sí, y además dar información nueva. Y siempre recordamos que hay muchísima gente que ya se arrepintió antes que Pochetti, ¿no? Exacto. De hecho, la semana pasada se arrepintió su primo, Carlos Heller, que tampoco fue escarcelado, pero sí había pedido la medida. Se había pedido ser liberado, pero no se lo concedió Bonadío. También a ella la complicó mucho la declaración de Juan Manuel Campillo, exministro de Hacienda de Santa Cruz, que tampoco fue escarcelado a pesar de ser arrepentido. Y ya, de hecho, hay un recurso de su defensa en la Cámara para revertir esta situación, porque consideran que aportó mucho y que de su declaración, por ejemplo, se pudo concretar la detención de Isidro Bounine, otro exsecretario de Cristina Kirchner en ese caso. Ahora, hablábamos recién de su abogado anterior, hablamos de Plo, ahora Carolina Pochetti tiene a un abogado oficial, pero Plo también estaba mencionado y fue detenido. Sí, exacto. Elio fue detenido esta mañana en su casa en la calle Juncal al 1900. Y también fue detenido su yerno, Federico Supisic, también involucrado. Tanto Plo como su yerno y su hija María Jesús habían declarado en diciembre por orden de Bonadío. Stornelli había pedido la detención de ellos 3 por entender que también habían formado parte de las maniobras en torno a las propiedades que están sospechadas de haber sido usadas para entrar al circuito lícito, dinero de origen ilícito. Claro. O sea que él fue parte importante de esas maniobras para poder esconder ese dinero. ¿No? De hecho, hasta donde sabemos, Pochetti lo señaló a él en estas últimas horas como alguien que la llevó, digamos, a hacer determinadas operaciones.
Bueno, pero hasta hace muy poquito era su abogado. Sí, absolutamente. Si no era porque ¿no? La justicia lo imputaba, claro. Probablemente lo hubiera seguido siendo. Claro. Y en ese caso es difícil imaginar que Pochetti se hubiera arrepentido. Ahora, lo que es llamativo es que cuando uno va hablando de cada uno de estos secretarios o personas allegadas al núcleo duro y chiquito, tanto de Néstor como de Cristina, están involucrados ellos y sus familiares. Sí, exacto. Todo queda en familia. Todo queda en familia, sí, así es. De hecho, también vemos, por ejemplo, en Isidro Bounine, que era el hijo de la niñera de Florencia Kirchner. Mirá. Sí, todo Maquena, que fue como la niñera histórica de Florencia Kirchner. Mira, era el hijo de la niñera sí. de Florencia Kirchner. Estamos hablando de Isidro Bounine, quien era el secretario de Cristina Kirchner, un secretario muy cercano. Muy cercano y que lo apartan un poco cuando es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En 2011, después de un determinado peritaje al que accedió Bonadío, que fue precisamente el juez que lo investigó, lo sobreselló en ese momento. Entendió que no había cometido delito, pero realmente su patrimonio se había ampliado llamativamente. Muchísimas gracias, Ceci, porque tenemos información de último momento.